Estamos ahorita en se puede llamar un remolino político, social, jurídico, frente al tema del empalme. Bancos de hojas de vida, ¿es meritocracia o es populismo? ¿Cómo lo ves? Es complejo. Nuestro universo es un sancocho. Sí. Sí, Es un sancocho al que cada vez se le agregan más ingredientes. Sí, sí. El tubo de la economía circulando dinero. Yo tengo que ir regulando con otras válvulas el cómo voy a ajustar la inflación. Hoy estamos en capítulo 1 de La Conversación Pendiente. Estamos con Mauro. Mauro, preséntate, por favor. Hola a todos, mi nombre es Mauricio Martínez y gracias por estar aquí. Vamos a hablar un poco de temas de política, de sociedad y de derecho. Y pues nada, bienvenidos. Este es un tema muy interesante, muy chévere de trabajar y pues nada, acá muchas gracias por la invitación. Pues aquí estaremos en distintos capítulos trayendo pues noticias alrededor de lo que significan como el top 5 de noticias que nosotros creemos relevantes para dar estos debates alrededor de temas políticos, alrededor de temas de sensación pública, pero digamos que algo muy importante cuando estábamos pensando esto era como las falacias y cómo nosotros empezamos a escudriñar alrededor de las noticias tratando de hacer y sacar algo que nos permita pensar un poco más allá de lo que normalmente estamos viendo. Sí, sí, sí. Entonces, pues hoy vamos a estar con 5 temas. Vamos a dar inicio a nuestro primer tema. El tema que tiene que ver con nuestra posesión presidencial. Oiga, tema tan complejo, ¿no? Estamos ahorita se puede llamar un remolino político, social, jurídico, frente al tema del empalme. Es una situación que pues, nunca se había presentado. Digamos, habían surgido situaciones entre los mandatarios, pero no a este nivel, donde nos someten a nosotros como ciudadanos a un limbo de no saber qué va a pasar después del 7 de agosto o cómo vamos a llegar en estos días. Oiga, qué 2 meses tan complicados hemos tenido, Cami. Digamos que a mí el tema de la posesión presidencial, teniendo en cuenta que estamos en extremos, pues me parece complejo respecto al mensaje que le estamos dando a la ciudadanía. Sí, sí. Porque nos guste o no, presidente tiene que trabajar para todas y todos. Pero el mensaje que hemos dado es como, no me importa lo que hayas hecho, no me importa si está bien o mal, yo no voy contigo. Entonces a mí ese tema pues particularmente me parece complicado. Porque una cosa es el debate político previo a la elección y otra cosa es ser presidente de la República. Sí, sí. ¿Qué opinas tú, Mauro, de este tema de la posesión en clave legal? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, la norma es muy clara. La Constitución ya ha previsto y ha establecido los procedimientos para este tipo de situaciones. La Constitución pues ya desde el 91 planteó cuáles son las reglas de juego para los presidentes, tanto los que se van como los que se quedan. Y este tipo de situación, digamos, se pierde en el humo de tantos comentarios que están desatinados. Y en consecuencia, ¿qué pasa? Que a pesar de que la norma esté ahí clara, de que todos sepamos y todos los congresistas y todos los juristas sepan qué establece la norma, parece que no la leyeran, parece que estuvieran perdidos en un mar de temas que no van al caso. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, si ya la norma es clara, si ya la norma ha dicho, ya ha establecido en sus artículos qué tipo de decisiones, de alternativas se deben tomar en estas situaciones, ¿por qué caemos en lo mismo? La norma es muy clara, el tema de empalme ya ha dejado a través del gobierno, a través de decretos, a través de leyes, normas, cómo se debe hacer el empalme. Y ahí entra el conflicto humano, situación que si no estuvieran las normas, pues no podríamos haber un empalme. No podría decirse, oiga, estas son mis cuentas, véngase a las paso. Afortunadamente existen las normas, Cami. Pues digamos que la norma es clara, pero seguramente el ciudadano a pie está dependiendo lo que su corazón le indica, sentando posición. Muy emocional en lo que significa este tema. Es decir, desafortunadamente nos alejamos de la norma convenientemente para producir una discusión mediática, si se quiere llamar así, y mediática en clave de hacia dónde también quiero orientar mi gobierno. Y entonces, como yo estoy marcando una ruptura, marco una ruptura desde la misma posesión.
¿Cuál es la solución que ves a este problema, Mauro? No, ceñirse a la ley, no hay más, digamos, no hay más alternativa. Lo que dices es muy cierto. Aquí hablamos primero de una medición de poderes. Estamos hablando de un gobierno de izquierda que ya ha salido de, digamos, de esta oportunidad de gobernar, que hace muchísimos años no se había presentado, digamos, de manera tan directa, tan clara, de que la izquierda subiera al poder y que de esta manera, sí, pudiera ser una transición limpia. Pensaron o no tenían previsto que llegara un outsider, que llegara un tipo como Abelardo a desencajar todo eso que habían armado. El tipo de empalme pues nos da una transición un poco, sí, tribulada, un poco álgida, porque no lo tenían previsto. Entonces este tipo de empalme era de esperarse, iba a verse tanto, lo viste Cami, hubo problemas tanto en la elección, en el escrutinio, ¿sí? En la entrega de credenciales, en cómo vamos a afrontar la posesión del presidente, y de aquí en adelante la oposición va a ser igual, va a haber un camino de tira y afloja desde un principio. Yo creo que se está delimitando un camino complejo porque evidentemente seguimos ahondando en esa ruptura. Pero hay algo que va más allá y tiene que ver con el tema legal y es el aspecto institucional. Y es que el Estado continúa al margen de quien gobierna. Y el Estado debe continuar y las instituciones se tienen que fortalecer. Son de paso los gobiernos. Y si no entendemos eso, pues estamos perjudicando gravemente a la democracia, pero estamos perjudicando también en gran medida al ciudadano que espera que llegue un gobierno a ofrecerle soluciones, y por eso creo que votó por un lado o por el otro, pensándose en un cierto tipo de soluciones. Y creo que esperemos como colombianos que después del empalme empiece a haber un gobierno para todas y todos, porque evidentemente seguimos en una discusión política después de las elecciones y no nos podemos quedar en ese escenario. Sí. Bueno, definitivamente algo que, digamos, podemos ver a simple vista desde lejos es que hay varios tipos de ciudadanos en este entorno de la política. Lo podemos clasificar en niveles. Están los que definitivamente no tienen nada que ver con política, pero sin embargo votan y esperan que las cosas mejoren o empeoren, pero lo hacen desde una posición más alejada. Están otros tipos de ciudadanos que están un poco inmiscuidos en el tema, ¿no? Están pendientes, leen noticias, se arman un criterio frente a lo que está sucediendo. Están los otros que directamente sí participan en política, que conocen de, bueno, tal publicación busca cierto efecto, cierto pronunciamiento busca cierto efecto, conocen más el fuego del ajedrez de la política. Y en última esfera están los que realmente manejan el tema de política. Poder identificar en qué tipo de base, ¿sí? En qué tipo de posicionamiento o escalón social estamos frente a política, nos permite a nosotros identificar qué tipo de orientación, de manipulación, de decisión quieren que tomemos respecto a lo que dan en noticias. ¿Y esto qué repercute? Que los que saben son muy pocos, los que desconocen son muchos. Claro, como desconocen, es muy fácil que los manipulen o que orienten las noticias o que orienten la opinión, y nosotros como ciudadanos no podemos caer en ese tipo de juego. Listo, hay gente que gobierna y, como lo dijiste ahorita, pasan de un lado o pasan del otro, pero el gobierno sigue, las instituciones siguen. Afortunadamente nuestro estado es un estado social de derecho, y por más de que haya cierta ideología en cierto gobierno, las instituciones prevalecen, afortunadamente. Mira, te hago un comentario corto. Cuando Petro y el gobierno de izquierda quiso subir al poder, los de derecha dijeron de todo, que nos íbamos a volver como Venezuela, que se iban a acabar las instituciones, que la economía, una cantidad de cosas que no sucedieron. Está sucediendo lo mismo con Abelardo, están diciendo una cantidad de cosas que en 4 años seguramente no se van a cumplir. Ese tipo de filtro hay que hacerlo a la hora de votar y de esperar qué decisiones o qué programas van a desarrollar. Aquí siento que hay una posición muy marcada por lo simbólico, y lo simbólico juega un papel fundamental a la hora de gobernar. Y
juega un papel fundamental porque nosotros nos movemos normalmente por las emociones. Sí, las pasiones. Y las pasiones empiezan a gobernar el día a día de los colombianos, en este caso. Y al hablar de pasiones gobernando, pues evidentemente yo me alineo con lo que más haga palpitar mi corazón. Eso me parece muy complejo, porque si nosotros queremos que nuestro país avance, pues muchas decisiones pasan por lo racional y no por lo emocional. Sí. Y será un reto hacer que la ciudadanía en adelante también empiece a pensar de manera muy racional. Incluso no solo la oposición, quien votó por el actual gobierno que va a entrar debe estar muy en la vía de apoyar lo bueno y criticar lo malo y cuestionarlo, no solo criticarlo, cuestionarlo en clave de solución, y quienes tienen posibilidades de incidir, cómo están incidiendo en esas soluciones. Entonces yo creo que ahí también alrededor de la oposición se marcan posturas que deberíamos tener los colombianos alrededor de nuestros gobiernos, al margen si es de izquierda o de derecha. Correcto. Bueno, frente a esto, Cami, digamos, para las personas que nos están viendo, ya somos ¿cuántos? 10, 12. Bueno, vamos bien. Con este tema de empalme hay que tener claro que primero es una medición de poderes, y lo que yo considero es una medición de poderes para poder establecer cuáles van a ser las reglas de aquí a 4 años, que nos está marcando el derrotero sobre la actitud que van a tener los gobernantes, ¿no? Tanto en el ejecutivo como en la oposición. Primero. Segundo, nosotros estamos en un Estado social de derecho, tenemos unas reglas claras a través de la Constitución, la Ley Quinta, tenemos códigos administrativos muy claros, tenemos leyes que ya han surtido estos temas, pero que no se habían presentado tan agriamente. Para seguridad de nosotros, las instituciones son fuertes, las instituciones son claras y saben cuál es el camino que deben de seguir. Respecto al tema jurídico, no hay que preocuparnos. Preocupante sería que todos estuviéramos en la misma sintonía de no prestar atención a hacer la tal llamada desobediencia civil. Sí, que debería ser más conciencia civil sobre las instituciones, que es lo que mantiene al Estado en pie. Y por último, yo creo que el trabajo debe hacerse introspectivamente, poner un filtro a lo que uno ve, porque necesariamente no todas las noticias son ciertas. Tú sabes que los noticieros tienen su cartera, tienen su política de datos, su política de intereses, y eso no nos tiene que a nosotros permear el criterio. Hay que ver tanto noticias de los que están a favor o en contra, y así es que se forma el criterio, no formar el criterio a partir de una sola opinión. Hay un tema importante alrededor de las noticias que consumimos, y las redes sociales evidentemente empiezan a contribuir a ese sesgo, pues porque ellas alimentan lo que a mí me gusta. Entonces yo le doy like a algo, pues por ese lado empieza a botarme información. Es decir, que no deberíamos ni creerle solo a las redes, ni creerle solo a los medios de comunicación convencionales, sino consultar distintas pero fuentes de mira que información. ahí sale una pregunta: ¿cómo nosotros hacemos el filtro de tantas noticias para que realmente lo que a mí me llegue sea lo que es? Yo creo que aparte del trabajo de revisar las noticias, que es algo que debe hacerse, tener criterio, también debe haber un trabajo en uno mismo. Es decir, oiga, deténgase un momento, tengamos en cuenta que el uso del lenguaje está mal, que las expresiones hacia cierta persona están mal, y que esto desemboca en situaciones que no deberían ser, que se están repitiendo. Esto se repitió hace 4 años, hace 8, ¿sí? Hace 12, 16, y así va. El trabajo también tiene que ser en uno mismo y no solo hacia afuera, cabrón. Ya para cerrar este tema y para no alejarnos, el siguiente tema es muy cercano a este. Ligado. Pero hay un tema que a mí me parece importante, y es: la ley nos delimita ciertos aspectos de cómo debería darse este proceso de posesión. El Congreso tiene autoridad. Ahora, como colombianos, en adelante deberíamos cuestionarnos a qué se deberían dedicar nuestros senadores en el debate. Es decir, a qué cosa estamos abriendo puerta al debate, porque pues, los senadores los pagamos todos los colombianos y esperamos que sigan trabajando en beneficio de todas las personas, porque esa es su función. Y aquí empezamos a ver que la agenda, incluso del Congreso, empieza a delimitarse por cosas tan simples como cómo me va a posesionar. Sí.
Y eso me parece que es importante que lo pensemos también en esa lógica de ser ciudadanos mucho más rigurosos en el debate público. Bueno, Cami, ¿qué te parece si hablamos de empalme? Es otro tema muy álgido, muy ligado al escenario político en el que estamos. No sé qué piensas, qué has visto, qué consideras de toda esta, llamémosla entre comillas, parafernalia de empalme. Mi postura es muy crítica y digamos que a lo largo de videos que yo hago normalmente me siento más afín a ciertas ¿Cuántos vamos? características 9. de Excelente. índole progresista y digamos que eso no es un secreto. No obstante lo anterior y en esta misma lógica del llamado a la racionalidad que hicimos hace un momento de todos como ciudadanos, creo que entramos a un escenario que está movilizado y vuelvo al mismo tema de las emociones. Entonces, ¿qué emoción quiero mover y cómo me debería yo separar de determinada agenda para marcar una ruptura? A mí eso me preocupa enormemente y me preocupa enormemente porque el país no puede caer en un escenario en que 4 años marcamos una diferencia radical de cómo nos estamos moviendo, porque eso hace que no avancemos. O sea, si cada gobierno trae sus propias políticas alrededor de una agenda de derecha o de izquierda o de centro y va a acabar y da la puerta de que nada sirve, a mí eso me parece supremamente complicado porque evidentemente en esas dinámicas hemos estado muchas veces y pues los avances no se dan si uno llega a romper con absolutamente todo. Y creo Correcto. Que el proceso de empalme está marcado por yo no quiero nada de lo que tiene que ver con usted y lo que usted está haciendo, porque yo soy del lado contrario, yo prometí defender otros tipos de principios y la mejor manera de saber si algo está bien o está mal, pues es hacer parte del proceso, no mirarlo de manera alejada y no cuestionarlo sin ni siquiera atreverse a indagar de cómo están las vainas. Eso es lo que yo pienso respecto a este proceso de empalme, Mauro. A mí me gustaría entender tu opinión también sobre este tema y que los que nos están acompañando también conozcan la postura. Bueno, muchas gracias por estar aquí. La verdad, este tema es apasionante. Y respecto al empalme, digamos, hay que tener claro, plantémoslo de la siguiente manera, 5 puntos, ¿sí? Los empalmes siempre se han hecho, son algo necesario, es un trámite administrativo que todos los gobiernos a través de la historia los han realizado, primero. Segundo, este tipo de empalme, lo que tú decías, vienen con unos proyectos, con unas iniciativas, con unos programas, con unos decretos, con ciertas, como en el colegio, ya tengo un trabajo hecho y el que viene lo va a seguir ejecutando hasta que se cumpla y renueva, ¿sí? Se rebobina. Por esto, entonces, el tipo de empalme vendría siendo como un trabajo delegado. Mientras yo lo hice, esto cumplí, mientras usted esté, vigile que se termine de cumplir. Segundo punto. Tercer punto, lo que mencionas. Claro, es muy difícil cuando hay un presidente que dice, no, yo no acepto porque cierta persona me está tratando así. Hay dos posiciones. Abelardo está diciendo, no, es que estos tipos son unos criminales, narcoterroristas. Claro, pues si llegas a la casa pateando todo, pues no te van a recibir bien. Ese discurso pues, no está bien, está mal, porque de una vez indispones, puede ser, no hay que ser absolutistas, pero puede ser que hayan hecho cosas malas, pero también hay gente que ha hecho muchas cosas buenas. Y tratar de totalizar todo en un marco donde todos definitivamente, empezando por el nombre, ¿sí? Empalme anticorrupción, ya de una vez está envenenando el pozo diciendo aquí todos son corruptos. No es la manera, es la primera vez que se presenta. Listo, tercer punto. Cuarto punto, claro, ya sentados en la mesa, con la reunión encima, con todos, hey, ¿cuáles van a ser los puntos? Empiezan las dificultades. Hay dificultades económicas y las va a haber siempre, pero de ahí a que, por ejemplo, por parte de la izquierda no se presenten los informes que debe ser, se maquillen, presenten lo que quieran, ya hay un problema. Ya vemos que van surgiendo poco a poco, tanto del que llega como el que sale, como cuarto punto. Y como quinto, lo que decías, el lenguaje de llegar a increpar al otro y que ese sea la dinámica o que ese sea la manera en cómo nos vamos a hablar, ¿a quién perjudica? Pues a nosotros como ciudadanos.
Y ahí uno se pregunta, bueno, si estos tipos que están ganando tanta cantidad de plata, que tienen tantos estudios, ¿por qué eso no les ha permitido tener lo elemental que es la comunicación? El saber mínimamente o querer expresar las cosas de buena manera. ¿Por qué? Porque los que llegan van a básicamente administrar la vida y los recursos de 50 millones de colombianos. Esos serían mis 5 puntos respecto al tema del empalme, Cami. Yo ahí en la misma línea creo que uno no puede delimitar un proceso que es administrativo, como lo mencionaste hace un momento, bajo sesgos. En principio, nadie le iba a exigir al presidente entrante que él estuviera en el proceso de empalme. Hay todo un equipo alrededor del tema, un equipo bastante robusto nombró este presidente particularmente. Creo que la mejor lógica de respetar el Estado es asistir a este tipo de procesos y escuchar qué es lo que está pasando. Es distinto, digamos, que él mañana le comunique a la ciudadanía que hay ciertos problemas alrededor del proceso de empalme y con conocimiento de causa, recibiendo la información y analizándola, puede dar ese tipo de argumentos. Y obviamente para eso están los entes de control. O sea, si a mí algo no me parece, pues mañana y se evidencia que se está faltando a la ley, pues el ente de control tiene que entrar al proceso. Pero yo no puedo juzgar a priori una situación, porque es como si yo viera a una persona y solo por la forma en la que la veo, yo ya determino quién es esa persona, y a mí eso me parece un poco sesgado. Mira que ahí te interrumpo y te abro un paréntesis. Lo que dices, digamos, entra en juego con una de las propuestas que tenía Abelardo desde el principio. Él dijo, acepto la credencial como presidente y me voy a recorrer las regiones. Claro, como él no está en el empalme, a él le llegan datos, y ya sabes que en la comunicación siempre hay pilas con esto, pilas con lo otro. Si no hay personas de buen carácter, buen corazón, pues no le darán la información como es. Todo eso enmarcado en lo que está sucediendo ahora y con el discurso que se viene, la misma narrativa, pues lo que hace es a nosotros dividirnos más. Puede ser que ahorita salga Abelardo diciendo yo voy a gobernar con todos, ¿sí? ¿Qué sensación tiene uno? Que es como una mano de hierro con un guante de lana. Sientes que te pega duro, pero que no es el comentario como debería hacerse. No es lo mismo lo que está diciendo con lo que está haciendo. Ese tipo de conflicto es muy propio de la derecha. El decir una cosa y por debajo hacer otra. Ese tipo de situaciones se tienen que corregir. ¿Por qué? Porque vamos a seguir en lo mismo. Y recaigo otra vez en el tema, somos 50 millones de colombianos cada 4 años en lo mismo. Te aseguro que si miras entrevistas de hace 50, 60 años, estamos en la misma situación. Estamos en un vaivén. Y eso parte de lo mismo, de no tener un criterio, de decir, espera un momentico, ¿sí? Miremos la noticia y yo pienso esto, alejemos un poco, atacar al oponente, quién es, qué ha hecho, y miremos el argumento. En el argumento está la solución. Coincido plenamente, y es que ahí sí, como dicen coloquialmente, como ojalá no sea así, como va a ser la entrada, como es la entrada, va a ser como es el desayuno al almuerzo. Y a mí eso me preocupa enormemente, sí. En beneficio de todas y todos me preocupa enormemente. Sí. En principio porque yo no puedo gobernar con retrovisor. Es decir, por la dinámica que ha tomado el empalme, uno diría, entonces mañana, cuando tenga que afrontar determinada situación, yo siempre voy a sacar el retrovisor y a echarle la culpa a mi antecesor. Y eso es muy común en nuestros gobiernos. Y creo que al margen de lo que sucedió antes, pues estás ahí para gestar soluciones, amigo. Y el problema puede existir, ¿y qué vamos a hacer para solucionarlo? Porque es que a la gente del común que no la está pasando bien necesita soluciones. Sí. No necesita que le sigan hablando de un problema que persiste, que viene de atrás o que se gestó en el momento. Y yo siento que ahí está el gran reto, y es cómo, al margen de ser un gobierno contrario en términos políticos al actual, va a gobernar para la gente y va a dar soluciones a la gente que necesita. Claro. Cami, yo creo que para ir cerrando el tema, ese tema no se cierra, más bien abren nuevas preguntas, ¿sí? Que digamos tocaremos en otro momento. Pero una pregunta que podríamos dejar abierta es,
nosotros como colombianos, como ciudadanos, cómo nos vamos a sortear día a día en esta situación, cómo nosotros vamos a afrontarla y cómo la vamos a superar. Porque esto no puede seguir calando en nuestra sociedad de que el día de mañana cada gobierno plantee lo que quiera y nosotros sigamos así, del timbo al tambo. Tenemos que poner un paro, un alto en el camino y ser un poquito críticos. Poner, oiga, démonos un respiro para no seguir avanzando lo mismo. Yo creería que desde ese tipo de posición crítica ya empieza a haber un cambio. Desde ese momento, ese punto de quiebre acá. Listo, Mauro. Pues aquí dejamos un tema que, como lo mencionas, va a tener mucha tela para cortar, porque esto es solo el ingreso del nuevo gobierno. Nuestro tercer tema tiene que ver con algo que me ha llamado la atención. Sí, en algún momento lo hizo en la alcaldía de Bogotá el gobierno de Claudia López con Talento No Palanca. Sí. Aquí a mí, y de entrada vamos a ser fuertes, y quisiera preguntarte alrededor de este tema, y es cómo normalmente el populismo se le suele chantar a la izquierda cuando hablamos de populismo. Pero entonces yo quisiera iniciar esto como... Digamos, partamos de cuál es la intención de esa propuesta. La intención, según el gobierno de Abelardo, es prácticamente despejar el camino, los filtros para el acceso, digamos, a puestos como el gobierno, ¿sí? Puestos de nivel central. Este tipo de medidas lo que hace es prácticamente crear la ilusión de, oiga, ¿usted cuántos somos? 6. Bueno, muchas gracias por estar acá. Esto es intermitente ya. Sí, ya nuestro va primer subiendo. capítulo. Sí, espero que nos sigan apoyando, compartan. Estos temas son muy interesantes, vistos desde una óptica distinta a la de los medios. Sí, o sea, siempre enfocadas a mejorar, que es lo necesario. Compartan ahí, comparten. Y vuelvo al tema. Ese tipo de noticias lo que hace es crear la ilusión de bueno, vamos a crear un banco de hojas de vida. Te da ciertas luces de lo que puede pasar, porque hasta no ha ahondado, porque no se ha posesionado, está ahí en el limbo todavía. ¿Qué sucede con esto? Que a la ciudadanía lo que hace es crear la ilusión de que sí se puede acceder al empleo público, y ahí entra una dicotomía. Bueno, si me está diciendo por un lado que va a hacer cierto recorte, ¿cómo me está incitando a través de este tipo de empleos, ¿sí? De convocatorias, a que voy a acceder a puestos públicos? Digamos, puede ser que la intención sea bien, oiga, vamos a hacer un Estado más inclusivo, eliminando la burocracia. Pero como yo vuelvo al tema de ahora, como yo en mis propuestas doy un tema y con lo que hago doy otro, no cuadra. Y ese tipo de situaciones lo que hace a uno es enredarlo. Digamos, a la persona que necesita y que está esperanzada, cuando se llega ahí a la hora de presentar la hoja de vida, dice, pero bueno, ¿y esto cómo lo hicieron? Primer punto. Y segundo, respecto a lo que mencionó sobre las hojas de vida, realmente es un banco de hojas de vida, es como hablar de Computrabajo, como hablar de cientos de empresas que hacen lo mismo. La diferencia es que este está patrocinado por el gobierno. No recuerdo el nombre de la empresa, es muy bueno. Escuché una entrevista de la directora y decía que tenía 7 años de experiencia respecto al tema. Y otro punto es, no hay cosas muy claras, solamente decía la directora, lo que vamos es a recibir gente que se ha graduado de bachiller hasta profesionales, en los cargos que caigan, en los perfiles que caigan, apoyados en ¿qué? En la IA. Hacen un filtro, una selección. Este tipo de bolsas de empleo no va a sustituir al CNC, no lo va a las entidades públicas, no las reemplaza. Lo único que hace es, fulanito, tiene usted ciertas características, mande su hoja de vida y espere que lo llamemos. Esa es la verdadera razón del tema con las hojas de vida. ¿Cómo repercute eso? Lo vamos a averiguar en estos minutos. Sí, digamos que es un reto. Es un reto que, si se lleva a cabo de manera acertada, chévere, qué bien. Chévere y qué bien por las personas que tienen la experiencia, pero que su experiencia no se ha podido consolidar en el Estado, quizás por temas políticos, y me parece chévere desde ese punto de vista.
deseo que funcione de manera apropiada. Evidentemente uno ahí ve un punto de quiebre con lo que mencionabas hace un momento y es la reducción del Estado, pero pues este tipo de modalidad de contratación es por prestación de servicios, no hay otra opción. Correcto. O no sé si en algún momento piensan crear plantas temporales de acuerdo con Yo lo que quiero la hacer un ley lo paréntesis permite. ahí. Digamos, soluciona esto que has mencionado de, bueno, ¿y cómo van a hacer? Yo considero que al momento de que el gobierno de Abelardo quiera fomentar la economía, apoyar las empresas, subsidiarlas, adecuar los caminos, limpiarlos de tanto rastrojo, va a permitir que la inversión crezca un poco más. El Estado es el que mayores contratistas tiene contratistas para una cosa, para la otra. Ahí va a necesitar personas que son, yo creo que el camino que va a tomar el gobierno va por ese lado, o sea, vamos a crear un banco de hojas de vida y alterno a eso vamos a ir despejando, pero ahí surge la pregunta, ¿y qué pasa si no se despeja? ¿Qué pasa si no crea las condiciones necesarias para que la gente que quiera hacer empresa, o que tenga empresa o que esté buscando surgir, busque desarrollar y aumentar la economía, el empresariado? Si no se hace eso, esa medida sí vendría siendo populista, porque le estoy llenando de ilusiones a la gente a través de esperanzas, a través de noticias que no tienen un sustento. Si logran conseguir el sustento en lo que hacen el resto de programas que quieran adelantar, bien, excelente, no se le puede juzgar, pero si no, va a quedar como una mancha en el gobierno, ni siquiera empezando. Digamos que en mi experiencia en el sector público, trabajar en el Estado es más difícil de lo que parece. Y desarrollar capacidades institucionales con personas idóneas es el deber ser. Y es un reto gigante. Será un reto gigante para todas y todos los colombianos, si se les da la oportunidad, trabajar dentro del Estado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que chévere que tengamos la oportunidad, si esto sale bien, de que muchas personas con el expertise y con los estudios necesarios lleguen al Estado y ayuden a que el Estado mejore sus apuestas. Y hay un tema fundamental que incluso hizo parte del debate en el momento en que estábamos en las elecciones, y es que hay muchos territorios en Colombia en donde quien genera la posibilidad de empleo es la administración pública. Sí, es el mayor empleador. Entonces, y esto obviamente tiene sus efectos en clave económica, y al tener efectos en clave económica, pues tenemos que pensarnos muy bien cada paso, porque digamos que la lógica de reducir el Estado no solo pasa por reducir el Estado, sino por todas las implicaciones Yo que hay quiero abrir alrededor un paréntesis ahí. Pues ya sabes, ¿no? Recientemente, antes de que empezara la ley de garantías, el gobierno convocó, dio trabajo, ¿sí? Como lo quieran llamar, el apelativo que quieran utilizar. Ese tipo, digamos, de decisiones, pues contrató mucha gente. Y ahí, digamos, los mismos comentarios bienaventurados o desatinados o afortunados. Pero algo que sí no se puede negar es que ese tipo, digamos, de vinculación al Estado lo que hizo fue, oiga, tengo casi 600.000 personas trabajando, ganando un sueldo. Con ese sueldo que se le inyecta, ese capital, se retribuye y se retribuye, entonces aumenta la economía. Hasta ahí bien, en tema económico. Por otro lado sería, oiga, lo que están haciendo sí está funcionando respecto de los programas, de los objetivos. Tú sabes, más que has trabajado en el sector público, que cumplir con los indicadores, cumplir con los informes, que eso se vea reflejado en la problemática social y que a su vez sí se vea reflejado en las respuestas que ustedes esperan, digamos, a través de cualquier entidad, bien. Pero cuando se contrata mucha gente que solamente lo que hace es otra, digamos, llamémosla medida populista para sumar votos, para que ganen un sueldo, pero a las personas de las cuales se les contrató para que solucionaran no lo hacen, ahí vendría otro problema. De momento no lo sé, puede ser que en unos años se vean los reflejos, y como tú sabes, en el sector público el papel aguanta con todo. Mientras el informe diga que está bien, se fue bien. Hay que esperar cómo sí se desenvuelve. Trabajar en lo público es retador, como ya lo mencioné, y es una responsabilidad gigante, porque al margen de la modalidad
a través de la cual tú ingresaste a trabajar en lo público, tú tienes una responsabilidad con todas las personas que están Sí. afuera esperando un beneficio, esperando que cierto documento se mueva, esperando que cierto trámite se mueva, esperando que el beneficio social llegue o de alguna manera. Entonces, evidentemente es retador, y yo creo que me voy con ese mensaje en este tema, Mauro, y es que todo el que tiene la posibilidad de acceder al Estado debe hacerlo con vocación y debe saber que la responsabilidad que implica cualquiera que sea el ejercicio que cumpla ahí es el triple de grande que la que estar en otro tipo de cargos, porque usted está movilizando acciones en beneficio de un grupo importante de personas y en beneficio de la sociedad en general. Listo. Yo quisiera hacer un último comentario ya para ir cerrando el tema. Respecto del tema jurídico, en el ámbito laboral y comercial, este tipo de situaciones con las hojas de vida, digamos, de ese banco de hojas de vida, lo que hace es tomar el mejor talento, que fue lo que mencionó Abelardo, el mejor talento para que a través de un filtro puedan convocarse las personas y darles trabajo. Ese tipo de trabajo, si se hace por OPS, pues bien, ya saben que tienen cierto margen de acción, cierta modalidad de contrato y que en eso se desenvuelve. Pero qué bonito sería que estas personas no estén del timbo al tambo, que puedan tener un contrato laboral con todas las prestaciones, que sea no solo para 2-3 años, sino que le permita a través de 20-15 años poder cotizar pensión, poder hacer un ahorro bueno, poder invertir en vivienda, situación que, claro, pretende atar unos cabos, pero que no los ata bien, los deja sueltos. Entonces te da cierta aliciente, cierta economía, bien, excelente, pero qué bonito sería que ese tipo de decisiones te permita o le permita a la gente que se postule durar muchos años trabajando, poder cimentar su proyecto de vida a través de unos ingresos estables. Sería muy bueno eso, Cam. Eso me parece súper bien y creo que nos abre la puerta a un tema que en algún momento abordaremos, y es el tema del trabajo por horas. Sí, porque la estabilidad laboral versus el trajo por horas en un difícil. país como el nuestro, pues tiene también un debate importante que seguramente se hará dentro del actual gobierno. Voy a, Mauro, a hacer mención de los dos siguientes temas y con eso cerramos el live. El capítulo completo va a estar disponible en YouTube. No se lo pierdan. Entonces va a ser interesante y esperamos con el pasar del tiempo ir mejorando nuestra apuesta alrededor de estos temas que resultan ser muy importantes para muchas personas allá afuera. Entonces, nuestros dos temas adicionales en este capítulo tienen que ver con el tema del mundial y la política, y el siguiente tema tiene que ver con la inflación actual. La inflación, normalmente en el noticiero siempre nos muestran todos los días ese indicador, y son muy pocas personas en el país que lo entienden y que desafortunadamente muchas no entienden las implicaciones que tienen para el bolsillo en su lógica diaria. Esos dos temas continuaremos en nuestro capítulo de YouTube. A las personas que nos acompañaron, que fueron intermitentes, gracias por habernos escuchado en esta puesta de live. Nos esperamos nuevamente. Listo. Mauro, en nuestros temas, pues digamos que nos quedan dos temas de esta conversación de esta semana. Después estaremos planteándoles otros 5 temas de interés para toda la ciudadanía. Entonces, ¿qué te parece, Mauro, si empezamos a hablar de un tema que me Pasionante. parece es muy pasional, pero está marcado por la política, y es todo el tema del fútbol, del mundial y la dinámica de lo político, cómo se acerca a estos temas y cómo está permeado por lo político? Digamos que yo creo firmemente y que no hay ninguna acción que nosotros como humanos hagamos que no esté marcada por algún escenario político. Sí. Este tiene unas líneas muy muy fuertes y simbólicamente también tiene muchos aspectos políticos ahí adentro. ¿Qué piensas de este tema, Mau? Pienso 4 cosas. La primera, Cami, el tema del fútbol no es algo que está ajeno a la política. Hace parte de lo mismo, lo que decías ahorita. Nosotros somos animales políticos, siempre vamos a buscar en nuestra esencia, buscar un relacionamiento con los demás y buscar los beneficios que nos puedan brindar, digamos, ese tipo de amistades, de situaciones. Y el fútbol no es ajeno a eso. El fútbol no hace parte de la política, pero está ahí, hace parte del paisaje, es como el río del paisaje.
y así cada elemento. Pero ¿qué pasa con el fútbol? Que tiene una característica muy, que a mí me gusta, que es muy pasional. A ti no te importa, literalmente son 22 tipos, sumando los técnicos, pateando una pelota. Y ese juego, ese deporte rey, te mueve a ti todas las emociones que quieras, ¿sí? Tristezas, alegrías, añoranzas, nostalgias, lo que tú quieras. Ese tipo de vínculo directo con las pasiones se ve muy ligado a la política. ¿Por qué? Porque no hay filtros, no hay un criterio frente a me gusta cierto partido político y es casi que me gusta cierto equipo de fútbol. Los sentimientos son los mismos. Considero yo que ese tipo de vínculo lo que hace es demostrar que el fútbol jala tanto a las personas porque tiene la misma base, los mismos sentimientos respecto a la política. Primero. Segundo, respecto al escenario político, no está inmiscuido, no es que por más goles que marque cierto jugador, pues se va a ver repercutido, no, pero sí influye, sí está ahí presente. ¿Cómo lo vemos? Bueno, ya sabes que los grandes directores de la FIFA pues, se codean con los grandes dirigentes del mundo, o sea, quieran o no, están ahí por cuestiones económicas, o sea, el solo hecho de permitir que en este mundial pues lo vemos que son 3 sedes, México, Estados Unidos y Canadá, ya eso habla del poder económico que tienen estas organizaciones privadas frente a los estados. Oiga, vamos a presentar, porque ya sabes que no solo converge el fútbol, sino los hoteles y la alimentación, el transporte, claro, eso dinamiza la economía alrededor todo, del tema en el mundo, es muchísimo. Porque es que mira que en eso que mencionas, y perdón por interrumpir, Mauro, simplemente para añadir, el tema de la dinámica del mundial no se queda solo en los países que hacen parte de la organización para efectos de ese año en que les tocó, sino es un tema de conversación mundial. Y obviamente en la conversación mundial todos estos temas económicos también movilizan economías en esos otros escenarios. Continuamos. Bueno, y respecto a esa dinámica de la economía, el fútbol pues atrae muchas cosas, las jala, es inevitable, quieras o no quieras, el fútbol es un negocio, está marcado por ciertos intereses y está influido también por ciertos dirigentes políticos. ¿Cómo lo utilizan? No es de manera directa, no es, al fin y al cabo es un deporte de contacto y se queda en fútbol. Pero fuera de la cancha sí mueve muchos intereses. Ese tipo de intereses lo que hace es permitirle a las personas estar en un entorno donde sí o sí la política va a marcar algún comentario. Por ejemplo, lo vimos ahorita anteriormente con el autógrafo, la foto que le pidió la hija del presidente Petro James y que no se la dio. Frente a eso te aseguro que al día siguiente estuvieron casi los 10 noticieros importantes de Colombia hablando sobre lo mismo y resultó ser que James no la escuchó, pero ese tipo de situación movilizó toda la conversación política frente a sí o no. Claro, pusieron a James y a los jugadores de la selección como que hey, ya no queremos un gobierno de izquierda, otros decían no, los gobiernos de derecha son mejor. Todo ese tipo de situaciones, a pesar de que ellos estuvieron ahí, se utilizaron. Entonces vemos que la política influye de cierta manera. Otro ejemplo puede ser Trump pidiéndole a Infantino que volviera a vincular a un jugador que tenía tarjeta roja. Oiga, pero es un negocio, es un juego, es como, hagamos un símil, como si el deporte mundial fuera a jugar tejo. Se toman decisiones y son así son las cosas, son las influencias, no es más. Pero en la política, qué curioso que toca todos los ámbitos y nos hace sentir más por ser temas de fútbol, por ser temas tan complejos, Cami. Y ahí yo te quiero hacer una pregunta. Haz de cuenta que si la política no tuviera, si el fútbol no tuviera esas influencias políticas, ¿le quita o le pone sabor? Digamos que el hecho de que la política esté presente le agrega sabor. Y le agrega sabor porque nuestro universo es un sancocho. Sí. Sí, es un sancocho al que cada vez se le agregan más ingredientes. Sí. Y el marketing se aprovecha de esos ingredientes. Sí. Porque el marketing, pues su tarea fundamental es vender. Sí. Entonces cualquier ingrediente que uno le ponga a ese sancocho da más elementos para la venta.
Y finalmente, en una dinámica capitalista como la que tenemos, pues lo que importa es movilizar recursos económicos. Y todo esto alimenta esa dinámica de recursos económicos. Pero a mí particularmente este tema en lo político me parece que parte desde mucho más atrás. Y es que el espectáculo es la apuesta final, pero hay demasiados intereses detrás de. Primero vemos, como su merced lo señalaba hace un momento, que la FIFA es una organización muy fuerte, tan fuerte para hablar con el presidente que quiera, en una dinámica casi que institucional. De tú a tú. Y eso marca pautas, y la elección de un país como anfitrión de un mundial tiene muchas repercusiones en ese país. Segundo elemento, todo lo que sucede antes del mundial puede estar marcado por la política y por política pública particularmente, y es qué gestiones y acciones yo desde el gobierno empiezo a desarrollar en beneficio de ciertos grupos poblacionales que están interesados por X o Y deporte, en este caso el fútbol, pero pues digamos que hay mundiales de múltiples disciplinas. Sí. Y entonces el apoyo estatal en países como el nuestro resulta fundamental, y el apoyo estatal pasa por temas políticos. Está marcado por decisiones políticas. Entonces, el efecto que puede tener una representación nacional también pasa por lo que la lógica de identidad política puede representar determinado deporte. Entonces, si para mí gobernante es muy interesante el fútbol, entonces yo le hago una apuesta súper importante a las escuelas deportivas, etc. Y tengo efectos distintos. Y ser ganador de un certamen como esos hace que como país también te hablen distinto. Claro. A pesar de que estamos en una lógica organizada por un sector privado o por unos grupos empresariales importantes del mundo, entonces también es distinto hablar, no sé, si queda campeón Argentina, será distinto el panorama internacional para Milei en muchas conversaciones. Sí, porque claro, incluso muchas conversaciones políticas iniciarán como te felicito por ser campeón del mundo. Ajá. O cuando estaba el Papa argentino, marcaba pautas políticas el Papa, sí, también. Entonces yo siento que va mucho más atrás. Mira que este tema de fútbol vuelve al mundo un barrio. O sea, esto prácticamente nos vuelve o nos limita prácticamente a, oiga, hablemos de tú a tú en un deporte tan sencillo como es el fútbol. Y este tipo de situaciones lo que hace es, oiga, tenemos ciertas características, tenemos ciertas dificultades, podemos utilizar el fútbol como un medio, bueno, un medio para conseguir cosas o un medio para destruirlas también, pero está ahí presente. Mira que, por ejemplo, cuando hubo la guerra entre Inglaterra y Argentina por el tema de Malvinas, eso fue algo terrible y se decidió en el Mundial con la mano de Dios de Maradona. O sea, fue el gol que marcó simbólicamente, ganaron los argentinos. Y era fútbol, era 22 tipos, repito otra vez, pateando una pelota, pero esa carga simbólica apoyada por el marketing, por la política, apoyada por instituciones públicas, apoyada por instituciones privadas, por educación, porque prácticamente puedes ver que en todos los municipios de Colombia hay una cancha de fútbol, eso ya dice mucho. El fútbol no está ajeno a nosotros como sociedad, hace parte, es como el aire que respiramos, hace parte del paisaje, está inmiscuido, negarlo sería un desacierto. Yo no sé si has escuchado varias veces una frase que dice que el fútbol es el opio del pueblo. En lo que a mí me respecta, qué opio tan bacano. Es el mejor. O sea, ver un golazo de un jugador que es tu favorito, acompañar a la familia, disfrutar una tarde con tu pareja, disfrutar digamos, de la compañía de amigos mientras se ve un equipo jugar, y puede tener las implicaciones que sea, pero ese tipo de escenarios es muy bonito, muy chévere para compartir, y en últimas eso es lo que le gusta a la gente. Yo opté ya por la selección, hacerle así, tenerle fe. Yo sé que no van a ganar, sí, pero lo que más me importa es, listo, jueguen, pierdan o ganen, eso es un negocio. En últimas, lo importante es disfrutar con los compañeros, porque el día que ya no haya fútbol va a ser mucha falta. Sí, aquí en este tema, y lo mencionaste hace un momento, apareció otra vez el tema de las Islas de las Malvinas. Es un tema político que permeó a un pueblo completo
Y A dos. pero digamos que en la lógica de Argentina que vimos sigue vigente. Obviamente del otro lado también. Cuando finalizó el partido sacaron una pancarta, oiga. Del otro lado también está muy vigente, seguramente, pues obviamente aquí uno habla porque es mucho más cercano al pueblo argentino por la lógica sudamericana, pero ahí es donde uno se da cuenta. Entonces es un certamen de fútbol marcado por lo político. Pero adicional a ello, todo el mundial estuvo marcado por el tema político. Entonces vimos temas de migración y cómo la migración, que es un tema netamente político, el tema de las fronteras, el tema del acceso a países, los problemas y las políticas que ha adoptado Estados Unidos particularmente en ese tema de migración, tienen repercusiones en el mundial. Sí, hicieron parte de la discusión, temas de los conflictos internacionales también que Estados Unidos está teniendo con otros países, el trato que se le dio a países como Irán. Entonces, ese tipo de cosas que son netamente políticas estuvieron alumbrando este mundial. En conclusión, Cami, ni fútbol ni política se pueden separar. Es así, será, y mientras tanto tomémonos una cerveza para ver un partido. Sí, excelente. Oiga, y hablando de temas de política, mire que necesariamente toca uno economía, necesariamente, no se puede separar, no se puede dividir, hace parte de lo mismo, endilgado. Y sobre ese tema de economía yo quisiera, digamos, que ahondáramos el siguiente tema, que es la inflación. La inflación en nuestro país específicamente. Y yo quisiera saber qué piensas sobre el tema de inflación, y qué has visto recientemente y bueno, cómo lo plantearías de aquí a lo que falta de año, porque recuerda que la inflación se marca es por años, no por temporadas. El objetivo de nuestras conversaciones es también llevar a que la gente se piense distinto cosas de la cotidianidad. Y la inflación hace parte de nuestra cotidianidad y no lo vemos. Entonces retomo algo que dije hace un momento y es lo que sale en las noticias, que nos da un indicador y la gente, sí, salió, hablaron de la inflación. ¿Qué es la inflación? No sé qué sea la inflación. Resulta que en economía se le entiende como el impuesto de los pobres a la inflación, porque es el que va a abaratar o encarecer nuestra canasta familiar. Entonces el hecho de que esté tan alta, evidentemente, pues es complejo para las familias que viven en situación precaria en su mayoría. Está en 6.3 actualmente, a día de hoy. 6.3 y con tendencia al alza. Con tendencia al alza. Entonces ahí empiezan a jugar especulaciones, ¿no? Porque vemos por el otro lado que el dólar está supremamente bajo. Sí, está bajando. Y con tendencia a la baja. No sabemos hasta cuándo. Las políticas también incidirán en si se mantiene baja o empieza a subir. Y aquí cobra importancia el Banco de la República en este ejercicio. Pero evidentemente es un tema de especial atención. Colombia tradicionalmente ha tenido una banca responsable, el Banco de la República. Si miramos histórico, evidentemente los techos normalmente los hemos logrado mantener, entonces no vimos una situación de hiperinflación como la que tiene nuestro país vecino de Venezuela o como la que tiene Argentina. Mira que en estos temas económicos, yo recuerdo una vez que estaba en la universidad, un profesor nos dijo, háblenme de una sola institución que no haya tenido un problema o que haya aparecido en medios. Yo casi latino, yo fui el último y me equivoqué, pero estaba por decir el Banco de la República. Si tú miras, el Banco de la República nunca tiene escándalo. El escándalo se presentó actualmente en este gobierno. Por la Junta Hubo mucho roce entre el ministro de Hacienda y recuerdas hace poco que no hubo una reunión, no hubo una junta porque se apegaron a unos estatutos que ellos tienen, por lo cual decía, bueno, si no va el ministro de Hacienda, pues no hay junta. Así de eso se agarró el gobierno. Pero han sido escándalos, llamémoslo así, noticias interesantes. ¿Por qué es tan interesante? Porque el Banco de la República no aparece en medios. Ellos son una entidad muy técnica. Ellos tienen sus indicadores, tienen las personas que trabajan ahí son extremadamente rigurosas, son genios prácticamente. Manejar las finanzas de un estado requiere de una capacidad intelectual,
matemática, una capacidad técnica impresionante. Ellos prácticamente no se dejan influenciar de este tema de noticias políticas, a diferencia de otros poderes públicos como el legislativo, porque prácticamente su trabajo es técnico. Mientras los números lo respalden, ellos tienen todo a su favor. ¿Y qué ha pasado con este tipo de situaciones? Listo, ellos saben que el tema de inflación, para que digamos las personas que nos están viendo, la inflación prácticamente es el impuesto de los pobres que se va viendo a través de los años. Lo que a mí me costaba 100 pesos hace 10 años, ahorita me cuesta 150. Eso es normal en la economía, siempre va a haber. Ese es un tema mucho más profundo en formulación de estados económicos. No debería ser, pero fue algo que impusieron principalmente el FMI y las demás, digamos, familias, llamémoslas así, poderosas en cuanto a dinero que hay en el mundo. Ese tipo de inflación lo que hace a nosotros es prácticamente lo que tú decías, ver los indicadores, pero no entenderlos. ¿Cómo los entendemos? Ni siquiera los entendemos porque lo que hacemos es sentirlos. ¿Cómo los sentimos? No los entendemos, pero los vivimos a diario. Sí, ¿cómo los sentimos? Oiga, pero esta bolsa de leche hace poco valía 2.500, ahora vale 2.800. Y así va subiendo a poco. ¿Qué hacen los gobiernos? Prácticamente subir el sueldo. Anteriormente, no sé, mira que hubo un cambio de más o menos desde Samper hasta Gaviria. El salario mínimo iba subiendo bien, o sea, eran proporcionales, eran medidos, eran representativos. De Samper para acá, el salario mínimo apenas, yo no sé si recuerdas, 20.000 pesos, 30.000 pesos, subió 15.000 pesos, la gente decía eso no alcanza para nada. Con este cambio de gobierno, de una vez 400.000 pesos, con esta, sea una medida popular, lo que sea, dijeron cantidad de cosas que no se cumplieron, ¿sí? Y aquí vamos todavía. Este tipo de elementos económicos, de análisis, son muy complejos. Esto apenas de la inflación es una hoja del árbol, no se puede medir todo mirando una sola hoja, hay que tener el panorama completo. Y te comento, hay personas que dedican toda su vida a analizar temas económicos y desatinan. Así será de complejo el tema acá. Sí, en algún momento, mientras estudiaba la maestría, tuve la oportunidad de tener una clase en la que básicamente nos ponían a hacer un ejercicio de toma de decisiones. Éramos equipo asesor del Banco de la República frente a unos escenarios macroeconómicos que evidentemente impactaban a la economía nacional, y pasa por bastantes tomas de decisiones. El Banco de la República cuenta con bastantes herramientas para controlar múltiples factores económicos que básicamente son las que ellos tienen que utilizar cuando sea necesario. Correcto. Y dentro de estas dinámicas del Banco de la República, digamos que juega un papel fundamental el poder de especulación que tiene el Banco de la República. Correcto. Es decir, el Banco de la República, como lo mencionabas, es una entidad que casi no escuchamos, que casi no vemos, una entidad seria, pero tiene un poder de especulación gigante que tiene repercusiones en la vida diaria de los Abro un colombianos. paréntesis, ahí te lo añado. Ese tipo de especulación, básicamente el Banco de la República funciona porque el billete de 50, de 100.000 pesos que tienes en la billetera no es riqueza, la representa. Prácticamente nuestra confianza en el Banco de la República se basa en nosotros mismos. Si nosotros el día de mañana a los 50 colombianos decimos ya no confío en la moneda, en el peso colombiano, se acaba el Banco de la República. ¿Qué hace el Banco de la República? Un poder representativo a través de papelitos. 50.000, 100.000 pesos es un papelito. Eso juega con la especulación. Acuérdate que esa especulación va ligada a qué sectores. Los bancarios, están los sectores industriales. Todo eso influye en lo que va a marcar el Banco de la República. Y recuerda que este Banco de la República depende de otras instituciones como el FMI, como la Citi de Londres, como los grandes bancos que hay en Suiza. Esto va concatenado, y nosotros como ciudadanos estamos en la última, o sea, nosotros somos el respaldo de la pirámide. Cierro ahí el tema, cierro el paréntesis. Digamos que aquí, para entender el tema en la cotidianidad, evidentemente voy a retomar algo que mencionó
Mauricio, hace un momento, y es, si antes compraba 5 productos con 10.000 pesos, cuando la inflación crece, ahora puedo acceder a 4 de esos productos. Y esto es como una forma de entenderlo en la cotidianidad, y por eso, digamos que tiene repercusiones normalmente en la gente que menos poder adquisitivo tiene. Y para cerrar el tema de la especulación, entonces, por ejemplo, lo que hace el Banco de la República, o una de las medidas que tiene el Banco de la República cuando la inflación empieza a subir, es aumentar las tasas de interés. Esto, para entenderlo económicamente, básicamente es que necesitamos que menos flujo de dinero circulante esté en la economía. Correcto. Entonces, cuando se sube la tasa de crédito, pues menos personas acceden al crédito y por ende menos dinero circulante hay en la economía. Claro. Y esta es como una de las tantas medidas que tiene el Banco de la República. Para hacer un símil es como, listo, tenemos el tubo de la economía circulando dinero. Yo tengo que ir regulando con otras válvulas el cómo voy a ajustar la inflación, cómo la disminuyo a través de las tasas de interés. Listo, está corriendo mucho dinero, subámosle. Listo, está corriendo poco dinero, abrámosla. Y así va funcionando. Ellos, claro, van mirando con indicadores y bueno, cuando tengamos la oportunidad de ir, los tableros que ellos tienen, los computadores, las pantallas, mueven indicadores de todo el mundo, y esos hacen unos informes impresionantes de hasta 1000 hojas para solamente explicar, bueno, esta semana vamos a tomar tal decisión. Es complejo, pero... Me parece súper chévere el ejemplo, y creo que con esto podemos cerrar si lo llevamos a la lógica de la casa de abrir la llave. Sí. Entonces, si abro la llave y hay mucha presión, empiezo a ver un montón de agua por todo lado. La acción inmediata que yo debería hacer es cerrar un poquito el registro y disminuir la presión para tener el flujo necesario. Para que no se inunde. Entonces, básicamente, bajo esa lógica podemos cerrar este tema. La verdad, el objetivo de esto es poder dar información que nos interesa a todos, tratar de reflexionar sobre el tema e invitar a más personas a que piensen el tema un poquito más allá de lo que estamos viendo. Yo creo que es importante, Cami, que digamos, las personas que nos acompañen ahora y en los siguientes videos entiendan que esto es una opinión que busca ser crítica, aterrizada a muchos temas, estudiada, pero que también permita a realizar otro tipo de preguntas, dejarlas abiertas, no solo decir acá tenemos la verdad, no, porque no es así, ni los más expertos lo saben, pero sí dejar las preguntas abiertas con un enfoque de prácticamente ser críticos, tener conciencia de que hay que poner un filtro en las noticias, en las opiniones, y en ese tipo de filtro, en ese tipo de criterio hacia uno mismo es donde uno halla la verdad. Por lo general uno busca hacia afuera la respuesta, pero todo está hacia adentro. Hagamos un alto, un pare, miremos el tipo de noticias que recibimos, hagamos un filtro y pongamos un pare. ¿Por qué? Porque van a pasar 30, 40 años y nosotros tomamos las mismas decisiones. Ese tipo de ruptura duele al principio, pero cuando ya somos conscientes de ellas, nos va a quedar mucho más fácil decirle a la persona que nos está interpelando: espera un momento, yo tengo otra posición al respecto y puedo hacerle cambiar de su parecer. Entienda que lo voy a decir es para mejorar. Esa es la intención que digamos, buscamos transmitir a través de estos canales. Entonces nos quedan muchas conversaciones pendientes. Muchísimas. Alrededor de estos temas que esperamos la gente cada vez más informada empiece a tener, y creo que hace parte también de nuestro centro de esta apuesta, y es que tengamos esas conversaciones pendientes. Mauro, muchas gracias. Cami, nos vemos en la próxima oportunidad.